no hay explosiones, ni llamas visibles, pero debajo de estas calles vacías, el infierno lleva décadas encendido. En las profundidades de Pensilvania, en el corazón del antiguo cinturón carbonífero de Estados Unidos, hay un lugar que el tiempo olvidó, o quizá que el tiempo no se atrevió a tocar. Se llama Centralia, y hoy no es más que un nombre en un mapa, una sombra de lo que alguna vez fue una próspera ciudad minera. Pero su historia no se apagó con sus calles vacías ni con sus casas demolidas. Centralia arde, no en llamas visibles, no en incendios que puedas ver desde el cielo con claridad, sino en un fuego subterráneo que ha consumido su alma desde hace más de 60 años. Un fuego que nació por descuido, se alimentó del olvido y se convirtió en una metáfora de cómo los errores humanos pueden perseguir a las generaciones futuras sin pedir permiso. Centralia fue fundada a mediados del siglo XIX, en 1845, como muchas otras poblaciones de la región, para extraer el valioso carbón que alimentaba la revolución industrial del país. A su máximo esplendor, en las décadas de 1920 y 1930, albergaba a más de 2.700 personas. Había iglesias, escuelas, tiendas, un cine, 2 gasolineras y hasta un equipo de béisbol local. La vida allí era dura, marcada por el trabajo en las minas, el polvo negro en la ropa y el constante peligro bajo tierra. Pero era una comunidad unida, con raíces profundas y esperanza en el futuro. Nadie imaginaba que el mismo recurso que les daba de comer también les arrebataría su hogar. El 27 de mayo de 1962, en vísperas del Día de los Caídos, los miembros del Comité Cívico de Centralia decidieron limpiar el vertedero municipal, ubicado en una antigua cantera a las afueras del pueblo. Era una práctica habitual, quemar la basura acumulada para preparar el sitio para la celebración del fin de semana. Lo que no sabían o no consideraron era que ese vertedero estaba conectado, a través de grietas y túneles abandonados, a una vasta red de minas subterráneas de carbón que se extendían por kilómetros bajo la tierra. Ese día, alguien encendió el fuego. Algunos dicen que fue un grupo de bomberos voluntarios, otros que fue un ciudadano común. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos por apagarlo, las llamas se filtraron al subsuelo. Al principio, nadie le dio mayor importancia. El fuego pareció extinguirse, pero en realidad había encontrado un banquete. Bajo Centralia, las vetas de carbón eran abundantes, densas, ricas en material combustible, y una vez que el fuego alcanzó esas capas, ya no hubo forma de detenerlo. El carbón, al arder lentamente sin oxígeno suficiente, produce una combustión incompleta que genera monóxido de carbono, dióxido de carbono y temperaturas extremas que pueden durar décadas, incluso siglos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El fuego se extendió en todas direcciones, siguiendo las vetas, creando un infierno invisible que empezó a manifestarse de formas cada vez más siniestras. En los años siguientes, los residentes notaron olores extraños en el aire, grietas en las calles de las que salía vapor caliente, zonas del suelo demasiado tibias para caminar, y en algunos casos, llamas pequeñas que brotaban espontáneamente del asfalto. Las plantas morían sin razón aparente. Los sótanos de las casas se volvieron peligrosos, pues el gas tóxico se acumulaba en ellos. En 1979, el dueño de una gasolinera midió la temperatura del tanque de combustible y descubrió que estaba a más de 170 grados Fahrenheit. Al excavar, hallaron que el suelo alrededor estaba al rojo vivo. Fue entonces cuando el gobierno estatal y federal por fin comenzó a tomar en serio la situación. Pero la respuesta fue lenta, burocrática y profundamente dividida. Algunos funcionarios insistían en que el fuego podía apagarse con técnicas de inundación o inyección de material inerte. Otros argumentaban que era imposible, que el incendio ya era demasiado vasto. Mientras tanto, los habitantes de Centralia vivían en una pesadilla silenciosa. En 1981, un niño de 12 años, Todd Domboski, estuvo a punto de morir cuando el suelo cedió bajo sus pies y lo arrastró hacia una cavidad llena de gases tóxicos y calor extremo. Su tío logró sacarlo a tiempo, pero el incidente conmocionó al país y aceleró la intervención del gobierno federal. En 1983, el Congreso asignó fondos para reubicar a los residentes. Se ofrecieron compras de propiedades, compensaciones y asistencia para mudarse. La mayoría de los habitantes aceptaron.
Sus casas fueron demolidas, sus calles selladas, sus recuerdos enterrados bajo escombros y tierra. Para mediados de la década de 1990, Centralia era un pueblo fantasma, pero no todos se fueron. Un pequeño grupo de personas se negó a abandonar sus hogares, alegando que el fuego estaba exagerado, que el gobierno actuaba con intereses ocultos o simplemente porque no tenían a dónde ir. Entre ellos estaba la familia Lokitis, cuya casa aún aparece en los mapas como una de las pocas estructuras en pie. Hoy, Centralia tiene menos de 10 habitantes, todos ancianos, la mayoría en sus 80 o 90 años. Las calles están cubiertas de maleza, las señales de tránsito permanecen oxidadas, las aceras están agrietadas y en invierno el vapor sigue saliendo del suelo como si la tierra respirara fuego. Centralia permanece, no como una ciudad, sino como una advertencia escrita en cenizas y vapor, en calles vacías y en el eco de voces que ya nadie escucha.